¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándonos ahí del otro lado de la pantalla. Gracias por también darle me gusta a nuestros videos, por compartirlo con sus contactos. Y si no estás suscrito a nuestro canal, no sé qué estás esperando y te invito a que vayas y te suscribas, que entres a YouTube, nos busque como Perspectiva Siglo XXI, le des al botoncito ahí de suscribirse, activar las notificaciones, así te enterás cada vez que subimos un video nuevo. Así que antes de empezar, como estamos haciendo siempre en estos programas, es poder pedir la dirección de Dios en este tema. Así que donde estés, te quiero invitar a que puedas inclinar el rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios, te damos gracias por este día, te agradecemos también por este tema, el cual puedo compartir. Te quiero pedir que puedas acompañar a todos los presentes que estén del otro lado de la pantalla y a mí al dar este tema para que sea de bendición, podamos reflexionar más que nada en el tiempo que estamos viviendo y que nos puedas dejar una linda enseñanza. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, sin más vueltas, sin más preámbulos, vamos a ir al tema y como siempre decimos también, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a ir al título de hoy, que ¿cómo se titula? 2 cosechas, 2 destinos. Como pudieron ver y si no lo vieron, te invito a que vayas a ver el programa anterior, el que tuvo Matías, que habló sobre las guerras, los rumores de guerra, las noticias. Quería yo también continuar con este tema en este tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo ya del fin. Las naciones están descontroladas, están atacándose unos con otros, guerras por todos lados, alianzas, mensajes de paz, de seguridad. Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es momento de actuar. Es algo que siempre decimos acá en Perspectiva. Es momento de actuar. No es momento de estar con los brazos cruzados, es momento de levantarse y empezar a cumplir con la misión que tenemos, pero realmente es momento de actuar. Este mensaje hay que tomarlo en serio. Y justamente nos vamos a centrar en Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, que habla sobre la cosecha final. Y de ahí el título, 2 cosechas, 2 destinos. Vamos a desarrollar muchísimo mejor todo esto, pero antes me gustaría poder dar un panorama, el contexto de dónde se encuentran estos versículos, en medio de qué se encuentran. Y si avanzamos un poquitito y ahí me acompañan con la lectura, los versículos 40 al 20 presentan una visión simbólica de la venida de Cristo. La naturaleza de los mensajes de los 3 ángeles y el hecho de que inmediatamente después se trata de la venida de Cristo, demuestran que los 3 mensajes son la amonestación final que Dios dirige al mundo. Acá un pequeño comentario para poner en contexto, donde en el capítulo 14 de Apocalipsis, lo que encontramos al principio es los 144.000, el mensaje de los 3 ángeles, después viene la cosecha final, que como decía acá el comentario, es una visión simbólica de la venida de Cristo. Y si ustedes van al capítulo 15, ahí los invito a que estén con sus Biblias si los tenés en digital o si lo tenés en físico, se van a dar cuenta que el capítulo 15 trata sobre las plagas postreras. Entonces este mensaje, el anterior, que es el mensaje de los 3 ángeles, es un mensaje clave para este momento. Justamente, y es tan importante que le puse una imagen y una diapositiva, el mensaje de los 3 ángeles. Es tan importante este mensaje y es el mensaje que hoy en día tenemos que dar. Pero no podemos dar este mensaje si ni siquiera lo podemos entender nosotros mismos. Así que vos, ahí que estás del otro lado, ¿conocés el mensaje de los 3 ángeles? ¿Lo entendés? ¿Sabés qué es lo que dice aunque sea el mensaje de los 3 ángeles? Si no lo sabés, te invito a que puedas leerlo. Ahí Apocalipsis 14, los versículos anteriores, menciona sobre el mensaje de los 3 ángeles. Y es importante que lo podamos comprender, y no solamente comprender, estudiar y razonar de la mejor manera, sino también poder predicarlo. Y estamos en este mundo para poder cumplir una misión. Y este mensaje es el mensaje clave que va a llevar a que la gente conozca de Dios,
a que también pueda Jesús volver por segunda vez, a que se pueda desatar todo lo que se tenga que desatar, a que pueda suceder todo lo que tenga que suceder. Si no tenés o no conoces mucho el mensaje de los tres ángeles, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, que te aseguro que vas a encontrar muchos videos donde hablamos, explicamos, incluso vos pueden estar apareciendo acá arriba o abajo en los comentarios, en la descripción. Le dejamos el link para que puedan y se puedan acercar a ese video y lo puedan compartir. Y si no, y si capaz que no lo encontraste, te invito también a que nos puedas mandar un mensajito. Acá arriba va a estar apareciendo nuestro número de celular, nuestro número de teléfono, así te puedes contactar con nosotros. Y ahí te invito a que nos mandes un mensaje y me gustaría aprender más sobre este mensaje de los tres ángeles. Me gustaría comprender mejor, me gustaría poder predicarlo también, me gustaría poder compartírselo con otra persona. Mandanos un mensajito que con nosotros con mucho gusto te vamos a hacer llegar toda la información necesaria. Ahora, si con este contexto, el capítulo que vamos a tratar es el 14, donde habla sobre la cosecha final. Los versículos 14 al 20 tratan este título. Ahí si lo tenés en la Biblia seguramente lo vas a encontrar con ese título, la cosecha final. Pero antes tenemos que saber qué es lo que significa cosecha. ¿Qué significa realmente cosecha o qué hace referencia a la cosecha en la Biblia? No solamente a la cosecha normal que conocemos de campo, sino que también tiene un lenguaje simbólico. Y acá leo un comentario que dice así: la cosecha era un momento clave en la vida de Israel. Dependía del trabajo, el tiempo y la bendición de Dios. En la Biblia representa el momento final de recolección de los frutos espirituales de la humanidad. No solamente la cosecha era un momento clave, como habíamos leído, ya que dependía del trabajo, del tiempo y obviamente de la bendición de Dios. También la cosecha era uno de los trabajos comunes en la época, sino que también representa ese momento final de la recolección de los frutos espirituales de la humanidad. En el lenguaje para Joel, por ejemplo, la cosecha representa el juicio final. Y justamente en este capítulo la cosecha es la cosecha final. La cosecha entre dos divisiones. Y ahora vamos a analizar los versículos 14 al 16 que hablan sobre la primera cosecha y los versículos 17 al 20 que hablan de la segunda cosecha. Dos grupos, dos bandos, dos cosechas, dos destinos. Pero entonces sí vamos a darle vuelta al asunto, vamos a ir directamente a la primer cosecha que aparece. Y ya más o menos por la imagen pueden ver que hay un spoiler. ¿De qué va a tratar la primera cosecha? Del trigo. Y dice así, Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y acá hay varios símbolos que podemos estar analizando y vamos a analizar juntos. Primeramente, ¿quién es aquel que estaba sentado en la nube blanca que era semejante al Hijo del Hombre? ¿Por qué llevaba una corona de oro en su cabeza? ¿De dónde es que salía el ángel? ¿Qué es lo que le pedía el ángel? ¿Por qué la mies estaba madura? ¿Qué significa que la mies estaba madura? Y justamente vamos a empezar con lo primero. ¿Quién es aquel que estaba sentado en la nube blanca? ¿Quién es aquel que es semejante al Hijo del Hombre? Y es lo que vamos a ver. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Aunque si ven la imagen ya directamente tienen el spoiler de quién es el Hijo del Hombre, e incluso es un título que aparece muchas veces en la Biblia. Aproximadamente unas 80, 81 veces es que esta persona se lo recita a sí mismo. Y hay una clara relación acá entre Juan, Apocalipsis, y el libro de Daniel. Que justamente en Daniel capítulo 7, versículo 13 es donde aparece este título tan importante, este título mesiánico, que dice así: miraba yo en la visión de la noche,
y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Literalmente es casi la misma imagen, la misma visión, la misma escena. Miraba yo una visión y aquí en las nubes del cielo, Juan ve que hay uno sentado en las nubes, semejante al Hijo de Hombre. Daniel ve que venía uno como un hijo de hombre. Y este título mesiánico, esta descripción se lo da a una sola persona. Y esta persona es ni más ni menos que Jesús. Y hay un comentario que me gustaría leer que hace referencia a esto, que dice: llegamos a la conclusión de que Juan está contemplando aquí a Cristo en visión por primera vez. ¿Quién es este ser glorioso? No tiene la forma de un ángel ni de otro ser celestial, sino de un hombre. Su forma es humana a pesar de su deslumbrante brillo. Y no es ni más ni menos que Cristo, Jesús. Jesús, pero no un Jesús normal, no un Jesús hecho hombre como vino a la tierra. Sí representa la humanidad. Pero si se acuerdan, el versículo menciona que tiene una corona de oro en su cabeza. Y esta corona de oro representa a un Jesús glorificado, un Jesús coronado ya, en su máximo esplendor de gloria y majestad. Un Jesús que está pronto a venir a buscarnos. Un Jesús que, al terminar el tiempo de gracia y deje de interceder por nosotros, va a ser un Jesús glorificado, un rey, el que va a venir a buscar a su pueblo. Y Juan tiene la posibilidad de ver a Jesús contemplando acá por primera vez en visión a un Jesús glorificado. Juan, el discípulo amado, aquel que anteriormente lo vio de una manera crucificado, ensangrentado, con una corona, pero una corona de espinas clavada en sus cabezas, en sus sien. Próximamente verlo resucitar, próximamente verlo ascender, y tiene la posibilidad de verlo volver, pero en su mayor esplendor. Un Jesús Rey, el Rey de gloria. El Rey de gloria y majestad, un Jesús glorificado. No con una corona de espinas el cual hace sangrar su cabeza, sino una corona de oro que representa la mayor plenitud de su majestad, en su reino, en Jesús siendo Rey del universo. Y se le pide a Jesús que saque su hoz y ciegue. Ya no vemos a un Jesús como cosechador, sino un Jesús segador. Y no solamente hay estos elementos de Jesús, que ya vimos quién es el Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, Jesús. Jesús glorificado, Jesús hecho Rey, en una nube blanca, pronto a venir a buscarnos. Y el ángel que salió del templo, el templo celestial, le dio la orden de que meta la hoz y ciegue, porque la mies ya está madura. ¿Qué significa que la mies ya esté madura? Y es lo que vamos a ver a continuación. La mies. ¿Qué es lo que representa la mies? ¿Qué significa de que esa mies ya esté madura? Y sin darle vuelta al asunto, vamos a ir directamente a un comentario que dice así. Los versículos 15 al 20 describen la gran siega o la cosecha final. Esta siega abarca dos acontecimientos distintos. Uno se describe en los versículos 16 al 17 y el otro en los versículos 18 al 20. El primero, que es el que estamos analizando ahora, se refiere al acto de recoger a los justos, representados aquí por el grano maduro. Entonces, la mies, ¿qué representa? Los justos. Aquellas personas justas, aquellas personas que se mantuvieron en el camino de Dios, aquellas personas que decidieron seguir la voluntad de Dios, aquellas personas que aceptaron en su corazón la verdad, la palabra de Dios, y no solamente eso, aceptaron el sacrificio de Cristo y decidieron seguir su camino. Aquellas personas que no negaron su fe. Aquellas personas
que a pesar de las tribulaciones, a pesar del contexto en el que estaban viviendo, a pesar de lo que los demás decían de ellos, se mantuvieron firmes. Aquellos que tienen en claro y no cambian por nada sus principios. Los justos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que no les da vergüenza decir que son seguidores de Cristo. Los que, a pesar de lo que digan, ellos se van a mantener fiel a la palabra. Los que tienen una vida constante de oración con Jesús, a pesar de que cueste. Los que realmente son cristianos de verdad. Los que son cristianos y no aparentan serlo. Ellos son los justos, los que se mantienen firmes en el Señor, sin importar el qué pase, sin importar el qué digan. Entonces la mies, la primer cosecha a los que Jesús va a venir a buscar, es ni más ni menos que a los justos, los que se mantuvieron firmes. ¿Y el qué significa de que la mies esté madura? De que están firmes y tienen madurada su fe. De que están preparados y se mantuvieron y se estuvieron preparando toda esta vida para ese pronto reencuentro, para ese pronto regreso de Jesús. Donde maduraron en la fe, en la palabra de Dios y en su vida espiritual. Ellos son la mies. Esta es la primera cosecha que hace, los justos. Y hay algo interesante porque hay un versículo, y capaz que muchas veces lo habrás escuchado, capaz que la primera vez, pero yo lo he escuchado muchas veces donde se dice, ¿no? En Mateo, hay un versículo que no lo voy a recitar parafraseando, sino vamos a leerlo, que es el contraste con esta parte importante en Apocalipsis, que dice así. Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta diferencia, acá en Mateo 9 vemos que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Pocos son los que quieren trabajar realmente. Pero el contraste con Apocalipsis 14 ahora, en donde ya la mies está madura y ya es momento de cegar, ya es momento de cosecharla, ya es momento de sacarla. Y es una diferencia muy grande y algo para tener en cuenta porque siempre se dice, ¿no? O yo he escuchado muchas veces que se dice, la mies es mucha, más pocos son los obreros. En este caso ya está, ya la mies está madura. Y déjame decirte que no estamos viviendo en el momento donde la mies es mucha y pocos son los obreros. Sí, pocos son los obreros, pero no tenemos que quedarnos fuera. Tenemos que ser parte de esa mies. Porque estamos más en el tiempo donde Apocalipsis 14, hablar sobre el mensaje de los 3 ángeles, el tiempo de la cosecha final, y después lo que sigue, las plagas. Que vale aclarar que las plagas no van a caer para todos ni de la misma manera. Hay gente que puede que no sufra de las plagas. Hay gente que puede que sí. Las plagas postreras no están hechas para el pueblo de Dios. No está hecha para la mies, sino que está hecha para la segunda cosecha, que ahora la vamos a ver. Y no solamente aparece en Apocalipsis 14 en el Nuevo Testamento, incluso Joel, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 13, dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. La mies ya está madura. O la mies, podríamos decir, en este momento está madurándose. La pregunta acá es, ¿vos sos parte de la mies? ¿Tu fe está madurando? ¿O simplemente se está enfriando? ¿Se está entibieciendo? Que puede ser aún peor antes que ser frío. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu momento de oración?
Cosas que hay que tener en cuenta porque vivimos en el tiempo del fin, gente. Vos ahí que estás del otro lado, que me estás viendo, estamos en el tiempo del fin. Ya es el fin del tiempo del fin. Estamos en el último tramo. Lo dijo Matías la semana pasada, la vida, la humanidad, las guerras, los rumores de guerras, las alianzas, la catástrofe que está pasando, está todo cada vez peor. Y no esperen que esto mejore, porque no va a mejorar. Y si vos conocés de la palabra de Dios, tenés en cuenta esto, lo sabés muy bien, que no van a haber momentos de paz, ya no va a haber momentos de seguridad, solamente va a haber momento de actuar. Pero hoy es el momento de actuar. Hoy es el momento de predicar el mensaje de los 3 ángeles, que es lo que va a llevar a que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y lo más lindo sería formar parte de la mies. Lo más lindo sería estar en la primer cosecha, en la que mismo Jesús es el que ciega. En esa cosecha de la mies donde representa a los justos, aquellos que se mantuvieron firmes, aquellos que se mantuvieron rectos con sus principios, aquellos que no se contaminaron con otras creencias, aquellos que sabían perfectamente y conocían la voz de Jesús, la voz de Dios, que conocían su palabra. Y no solamente eso, sino que actuaban. No se quedaban de brazos cruzados, sino que se levantaban y predicaban del mensaje que tenían que dar, del mensaje de los 3 ángeles. Pero como vimos en este capítulo, no solamente hay una sola cosecha, sino que está la cosecha del trigo o de la mies, y ahora vamos por la segunda cosecha, la cosecha del viñedo o la cosecha de la uva. Y ahí en la imagen podemos ver ya un poquito del spoiler. Si no saben lo que es lo que está ahí hecho de madera, es un lagar, que ahora lo vamos a mencionar y lo menciona este capítulo. Y vamos a ver entonces los versículos 17 al 20, que dicen así: Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Versículo 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Y acá hay varias figuras que se pueden interpretar. Hay varios simbolismos que aparecen. Primeramente, ya no es Jesús, si se dieron cuenta, el que ciega. Es otro ángel que tenía una hoz aguda también. Y del templo sale el ángel del fuego, por lo que se menciona acá. Y le dice: ya es momento de que vendimies la viña. Y aparece otro fruto. No es el trigo, no es el grano maduro, sino que es la uva. Es interesante porque la uva también estaba madura. Ambas estaban maduras, ambos frutos estaban maduros, tanto la mies como la uva. Pero en este caso el desenlace es diferente. No se separa para un granero, sino que en realidad se las echó a las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y ya para que diga el gran lagar de la ira de Dios es porque no tiene un buen desenlace esto. Esta segunda cosecha no va a tener el mismo desenlace que la primera cosecha, sino que estas uvas, ¿a qué representan? A los impíos. Aquellos que no decidieron seguir el camino de Dios. Aquellos que rechazaron voluntariamente a Dios. Y antes de meternos a seguir analizando lo que dice el versículo, hay un comentario muy interesante y me gustó agregarlo, que dice así: la figura de las 2 cosechas proviene del antiguo año agrícola de Palestina, que consistía en 2 cosechas principales.
la de los granos y la vendimia. O sea que no es casualidad que justamente Juan utilice estas dos cosechas, el trigo y la uva, sino que es algo que incluso era una figura común para la época. Eran dos de las cosechas principales. Y miren esto, en la antigüedad se colocaban las uvas en el lagar, donde los hombres las pisoteaban para exprimir este jugo. La vestimenta de los que pisaban el lagar se manchaban con el jugo de la uva. Juan emplea esa misma figura. A estas uvas que obviamente uno cuando pisa una uva, o incluso también cuando pisa la mora que deja la mancha, este lagar es donde se pone ese círculo gigante de madera donde se pone toda la uva y se pisa. Obviamente que vas a terminar manchado. Y justamente es la relación que hace y el contraste con la primera cosecha. Si en la primera cosecha teníamos el trigo que eran los justos, la uva es aquellas personas que deciden no seguir el camino de Cristo. Son las personas que deciden rechazar voluntariamente su fe. Y la maduración que va a tener esta fruta es ni más ni menos que la maldad. Ese espíritu de maldad, ese espíritu de querer hacer lo malo, son las personas que van a decidir seguir el camino de la bestia, el camino de Satanás. Y por un lado tenemos al justo, por otro lado al impío. El que mantiene su rectitud y mantiene sus principios, el que directamente los rechaza y se adapta a cualquier cosa. Y este es el momento de decisión. Este es el momento en donde tenemos que decidir a qué cosecha voy a pertenecer. Y si lo dice la palabra de Dios, es porque va a pasar. Esta separación se va a dar. Esta separación es algo que va a pasar. Y depende de vos, si vas a hacer la mies o vas a hacer la uva. Y en este mundo es más fácil ser la uva, porque es un mundo que va como quiere. Es un mundo en donde importa más la vida de uno mismo que la vida de otra persona. Importa más lo material que la vida. Importa más el estatus económico que tenga que la humildad. En esta vida donde está lleno de gente hipócrita, gente que aparenta, gente que dice ser algo y realmente no lo es. En este mundo en donde la maldad es lo principal, en donde ser bueno incluso ya es ser un bicho raro. En este mundo en donde cuando querés seguir la voluntad de Dios, más difícil se pone. En este mundo en donde ser cristiano es ser algo raro. En este mundo en donde uno se puede identificar con lo que quiera hacer. Y si no respetas eso, te juzgan, te maltratan. E incluso en algunos países ser cristiano ya es un delito. Capaz que vos no estás padeciendo la persecución, pero anda a preguntarle a aquellos países que realmente ser cristianos es una pena de muerte. Y capaz lo voy a llevar un poco más a tu vida. Porque siempre decimos esto, que en otros lugares pueden que estén padeciendo la persecución misma por ser cristianos. Pero en tu trabajo, en tus estudios, en tu facultad, en tu secundaria, en tu escuela, ¿no sentís a veces que incluso tenés que esconder? ¿Tenés que esconderte de lo demás? ¿Tu grupo de amigos? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si soy cristiano? ¿Pensarán que soy un bicho raro también? Y déjame decirte que es algo que va a pasar. Es algo que naturalmente va en contra de nosotros. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, estamos en un mundo de pecado. Y obviamente que se va a hacer difícil ser cristiano. Nos cuesta a todos, acá no hay perfectos.
Sí puede que a alguno le cueste menos que a otro, pero a todos nos cuesta en cierto grado. Y Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu pecado, Dios conoce tu vida. Pero lo más importante, Dios conoce tu intención. Si realmente lo estás haciendo a voluntad, ¿qué es lo que dicta tu corazón? ¿Estás acariciando ese pecado que querés dejar, pero en realidad no lo quiero dejar? Por dentro me gusta. No. Ahí es un momento donde tenemos que cortar y decir, no, ya no tengo que andar con esto. Tengo que mantenerme firme, porque si ahora me cuesta, imagínate cuando llegue este tiempo. Imagínate cuando se termine el tiempo de gracia. Imagínate cuando ya ser cristiano literalmente sea, y es algo que había mencionado Mati en el programa anterior, cuando se dé esa famosa ley, que por cuidar el planeta, por darle ese descanso en cierto día que ya lo conoces, y tengas que poner ahí en juego tu principio, ¿qué vas a hacer? Cuando te maltraten, te encarcelen o incluso te maten por esa decisión, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a estar tu base? ¿Cómo va a estar tu principio? ¿Cómo va a estar tu vida espiritual en ese momento? Y esto me hace acordar mucho a Daniel, ¿no? A Daniel y sus amigos cuando fueron llevados a Babilonia. ¿Cómo es que Daniel y sus amigos se pudieron mantener de las decisiones de Nabucodonosor? No porque en el momento se acordaron de que, yo soy del pueblo de Dios. No, sino porque ya tenían y ya conocían y ya mantenían una vida de oración, una vida espiritual, una vida madura en la fe. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día, gente. Es simple, es sencillo. O sos parte de la cosecha del trigo o sos parte de la cosecha de la uva. Y para poder resumir todo esto, quise hacer un pequeño cuadrito para que podamos ver la comparación. Entonces ahí en pantalla aparece, tenemos el elemento de un lado, el trigo y la uva. ¿Quién es el cosechador o el segador? Para el trigo, Cristo. Para la uva, un ángel o los ángeles. ¿Cuál es el destino para estos elementos? Para el trigo es el granero o la salvación, la vida eterna. ¿Cuál es el destino para la uva? El lagar, la destrucción, el pisoteo. ¿Y cuál es el momento de este elemento? El momento del trigo es al madurar y la uva al madurar también. Ambas son una maduración, pero lo que cambia acá es en qué va a madurar. El trigo madura en la fe, mientras que la uva madura en la rebelión. Y en la Biblia encontramos dos grupos. Siempre se encuentra esta diferenciación entre una cosa y la otra. Pero antes de ir a estas comparaciones, donde podemos encontrar en la Biblia, hay una parábola que se me viene a la mente, que incluso Mateo lo registra, donde se habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Es uno de los ejemplos que vamos a ver. Y es interesante porque en esa parábola, te invito a que la puedas leer ahí en el capítulo 13, en esa parábola después los discípulos le preguntan a Jesús para que les dé una explicación. Y es interesante que en esa misma parábola ya aparece el lagar, la uva, la vendimia. Y me gustaría que lo podamos leer. Vayamos entonces a Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43, que dice así: Entonces, despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El trigo y la cizaña, el trigo y la uva. La destrucción final, hecha por fuego. El pisoteo del lagar, de las uvas, en el lagar de la ira de Dios. 2 cosechas, 2 destinos. O la vida eterna o la muerte eterna. O ser el justo, ser parte de la primer cosecha, ser la mies. O ser el injusto, ser el rebelde, ser la uva y madurar en la rebelión y en la maldad. 2 cosechas, 2 destinos, una decisión, y esa es tuya. Pero como había mencionado, encontramos 2 grupos en la Biblia. En toda la Biblia, las referencias que se utilizan son de 2 grupos, siempre. O sos parte de un grupo o sos parte del otro. Es blanco o negro, acá no hay grises, como se dice. Y la decisión la tomás vos. Y es algo más interesante aún, porque la decisión que tomes no solamente va a marcar tu destino, porque hay una sola opción en realidad, o sos parte o no sos parte. Si decidís ser parte del equipo de Dios, vas a transitar por ese camino de la salvación. Incluso el decir no sé, no, es que yo no sé, es que todavía no estoy seguro. Ya te estoy diciendo desde ahora que el dudar o el decir no sé, porque el no sé no existe acá, te hace directamente ir al otro equipo, al otro bando. Pero vamos a ver entonces ahora ejemplos de los 2 grupos que aparecen y ese contraste que hay entre uno y otro. Y acá puse algunos, no son todos, ahí te invito y te dejo ahí como tarea que puedas encontrar en la Biblia cuántos ejemplos hay de estos 2 grupos que se mencionan. Porque hay varios, te aseguro que vas a encontrar varios. Vamos con el primero. El que ya leímos, el trigo y la cizaña. El trigo, aquellos que se salvan, la cizaña, aquellos que se pierden. Aquellos que después pronto se va a tirar al horno de fuego y van a sufrir la destrucción. Que es interesante porque acá se conoce, bueno, ahí pueden encontrar Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43, le dejo la referencia para que lo puedan anotar. Te invito ahí que si no, le pones pausa al video si no estás viendo por el canal de YouTube y te dé el tiempo para anotar la referencia y que después los puedas leer. Pues es interesante poder leer estas historias, estas parábolas también. El trigo y la cizaña, ¿cómo te das cuenta? El trigo y la cizaña, si ustedes conocen, es exactamente igual. Son muy parecidas. Y en la parábola, la manera de poder identificar una de la otra es aventándolo al aire. Se aventaba con una especie de palangana, se ponía ambas, el trigo y la cizaña juntos, pero la manera de poder separarlo era aventarlo al aire, porque la cizaña tiene un peso aún mucho menor que el trigo, entonces el mismo viento se encargaba de desparcirla. Y lo único que quedaba en la palangana o en el saco era el trigo. La cizaña era la que se volaba, que el viento se llevaba. Otro ejemplo, las ovejas y los cabritos, encontrados ahí en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Las ovejas representando a los justos, a los fieles, los cabritos representando a los impíos, a los rebeldes. Otro ejemplo más, las vírgenes prudentes y las insensatas. Encontramos Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13.
Acá en este canal ya puedes encontrar muchas veces la referencia, incluso Rubén lo menciona, de las vírgenes. Ambas conocían de la segunda venida, ambas predicaron, pero no ambas estuvieron preparadas. Algunas vírgenes, las vírgenes prudentes, cargaron el aceite para tener una reserva, y las insensatas se olvidaron de cargar esa reserva, el Espíritu Santo. ¿Estás pidiendo por el Espíritu Santo en este tiempo? ¿O no? ¿Estás pidiendo por el Espíritu Santo para que te ayude a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Para que te dé la comprensión de la palabra de Dios? Porque déjame decirte que cuando cierre las puertas de la gracia, el Espíritu Santo no va a estar más con nosotros. ¿Y qué vas a hacer ahí? Ya va a ser tarde para pedir por el Espíritu Santo en ese momento. ¿Estás pidiendo por la lluvia tardía? ¿Por la unción del Espíritu en tu vida? Es momento de pedir por eso. Más que nunca es momento de pedir por eso. Vamos con otro grupo. El libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 15. Y en este momento tan lindo, ¿quiénes son los que se encuentran inscriptos en el libro de la vida? La diferencia, los que son inscritos y los que no. Los que aparecen en el libro de la vida y los que no. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Ya tomaste esa decisión? Porque para que tu nombre aparezca inscrito, primeramente es decisión tuya. ¿Querés seguir el camino de Cristo? ¿Su voluntad? ¿Querés seguir por el camino de Dios? ¿Querés ser realmente un cristiano? Donde el camino es estrecho, muy estrecho. Pero el final, la recompensa, es eterna. Y otro último ejemplo que en este caso yo agrego acá, pero, como te dije, ahí te dejo como tarea, encontrá otras referencias, porque te aseguro que vas a encontrar, en donde se ven claramente esta distinción, estos dos grupos, esta separación. El otro ejemplo, el último que quise agregar, fue el sello de Dios versus la marca de la bestia. Apocalipsis 7, versículos de 2 al 4, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, y Apocalipsis 14, 1. Las referencias ahí que ustedes la puedan anotar, están ahí en pantalla para que la puedan ver, la puedan anotar y próximo después la puedan leer. Pero por lo que vimos acá, siempre se dividen en dos grupos. O sos parte del trigo, de las ovejas, de las vírgenes prudentes, de los inscritos en el libro de la vida, del sello de Dios. O sos parte de la cizaña, de la uva, de los cabritos, de las insensatas, de los que no están inscritos, o de los que tienen la marca de la bestia. Cosecha final. Momento post mensaje de los 3 ángeles, pre las plagas postreras. Momento importante en la vida, momento en donde tenemos que predicar un mensaje, momento en que la predicación de ese mensaje llevará también a que todo el mundo conozca del Evangelio, y el momento en donde Cristo venga por segunda vez a buscarnos. Y en ese momento solamente van a haber 2 caminos, 2 destinos, 2 cosechas. O soy parte del trigo, o soy parte de la uva. O soy parte de aquellas personas que se van a salvar y van a tener la vida eterna. O soy parte del grupo que se va a perder y padecerá la muerte eterna. Y puede que esto lo hayas escuchado millones de veces. Puede que esto lo hayas escuchado tantas veces que incluso hasta capaz que dejaste de creer. O ya te pusiste en duda. O eso es algo repetitivo y otra vez lo mismo. Que la vida eterna, que la muerte eterna, que la vida eterna, que la muerte eterna. Pero esto es algo serio.
Esto es algo demasiado serio, diría yo. No es algo con lo que se pueda jugar. No es algo con lo que se debería jugar. Es la vida eterna. Uno piensa que la vida se termina cuando uno muere y ya. Y no. Qué lindo poder ver a Jesús regresar y no querer que las piedras te caigan encima. Porque hay un grupo que va a querer que las mismas piedras se les caigan encima, porque no van a soportar ver la gloria de Jesús. No es la idea que formemos parte de ese grupo. No es la idea que nos mantengamos y maduremos en la rebelión, en la iniquidad, en la maldad. Tenemos que madurar nuestra fe. Tenemos que madurar nuestra vida espiritual para bien, no para mal. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que tenés? Está bien, es una comodidad, pero vas a dejar toda una vida eterna, mejor dicho, ¿vas a dejar toda una vida eterna por lo material? No. No perdamos esa oportunidad, es momento de decidir, gente. Ya no podemos andar con el jueguito. Ya está, ya no podemos andar saltando de un lado al otro. ¿Estoy salvo? Y no. ¿Estoy en la parte de Dios? No. Juego con este pecado, lo acaricio un poquitito, me arrepiento, juego de vuelta con ese pecado, lo acaricio un ratito, me vuelvo a arrepentir. No. ¿Qué clase de hijo sos? ¿Qué clase de cristiano sos? Y como había mencionado yo en uno de los temas anteriormente, esto de predicación o perdición, el poder que tiene nuestra palabra, el que incluso nosotros podemos ser Biblia para otra persona. Hay mucha gente que te tiene de referencia, te ve. Y si te ven siendo un cristiano falso, ¿qué mensaje estás dando? ¿Qué mensaje le estás dejando a la gente? O incluso, ¿estás predicando? Y vuelvo a repetir, el predicar no significa pararse delante de la gente y tener que abrir una Biblia y empezar a hablar, porque capaz que tenés pánico escénico y no podés con eso. Hay millones de maneras de predicar. Una de las maneras que usamos nosotros es esto: un set, una cámara, en realidad son dos, y poder compartir algo que estudiamos. ¿Sabes cuál es una manera de predicar? Compartiendo los links. Me podés decir, Mariano, eso no es nada. En realidad es mucho. Porque vos no sabés que al compartir un link, le mandás un video a cierta persona. Y capaz que esa persona justo necesitaba conocer en ese momento, a través de un link de YouTube, de una persona que está hablando delante de una cámara sobre la cosecha final. Sobre la importancia y decisión que tenemos que tomar en si ser parte del trigo o de la uva, del trigo o de la cizaña. En que el destino que voy a tener el día de mañana va a ser por mi decisión el día de hoy. ¿Y qué vas a esperar? ¿Qué esperás para levantarte y predicar? El mensaje de los 3 ángeles, un mensaje sumamente importante que tenemos que anunciar el día de hoy. Y decime, ¿qué estás haciendo de brazos cruzados? Compartí el link. Mándalo por WhatsApp, mándalo por Facebook, mandáselo a todo el mundo que conozcas. Invítalo a estudiar de la palabra de Dios. Invítalo a leer la Biblia con vos. Hacé un grupo pequeño. Invita a un par de gente, a tus vecinos. Hey, los miércoles nos vamos a juntar. 5, 5:30, 6, 7, a la hora que puedan. Los queremos invitar para que puedan venir a compartir un versículo. Lee tu versículo favorito, una mini reflexión. No necesitas más. Orá. Pedí por el Espíritu Santo en este momento.
es tiempo de decidir. Es tiempo de aceptar el llamado que Dios nos hace. Es tiempo de optar y decidir por ser la mies, por ser el trigo. La segunda venida de Cristo está cerca. Y por todo lo que vemos a nuestro alrededor, por todas las noticias que vemos, estás más cerca de lo que pensamos. ¿Estás viviendo realmente el mensaje? ¿Estás creyendo de corazón lo que predicas, lo que lees, lo que crees? ¿Es trigo o cizaña? ¿Ovejas o cabritos? ¿Vírgenes prudentes o imprudentes? ¿Inscritos en el libro de la vida o los que no están inscritos? Los que tienen el sello de Dios, los que tienen la marca de la bestia, ¿es uno o dos? ¿Es bueno o malo? ¿Es vida eterna junto con Cristo en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más muerte, no hay más miseria, no hay más injusticia? ¿O es la muerte eterna, junto con la cizaña en el fuego, junto con las uvas en el lagar, sufriendo del fuego eterno de Dios, el que va a consumir todo pecado? Y junto con el pecado, Satanás y todos sus seguidores. Yo espero de corazón, y te miro directamente en esa cámara, espero de corazón que puedas tomar una decisión correcta y no desperdiciar una vida eterna. Espero de corazón que este mensaje te ayude a poder reflexionar, que este mensaje te pueda abrir un poquitito los ojos, que este mensaje te ayude a entender en el momento en el que estamos. Espero de corazón y oro por vos. Voy a estar orando mucho por vos. Ay, que me estás viendo, vos del otro lado. Para que puedas formar parte de la mies. Para que puedas madurar pero en la fe. Para que puedas tomar la decisión de seguir a Cristo, de mantenerte firme. Y cuando las cosas se pongan difíciles de verdad, cuando ya no esté el Espíritu Santo para estar con nosotros, cuando el tiempo de gracia se termine, cuando empiece a venir la tribulación, la persecución, podemos mantenernos ambos firmes en nuestros principios, en nuestras creencias. Y cuando Cristo venga a buscarnos, seamos esa mies que esté madura para ser llevados con Él a una vida eterna. Y antes de terminar me gustaría dejar un consejo. Un consejo que encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo del 7 al 10. Y este consejo quiero que, ahora te voy a dar tiempo para que lo busques. Quiero que lo marques. Quiero que marques las partes importantes, lo que a vos te pareció importante, lo que a vos te llevó al corazón, lo que te hizo reflexionar. Y este versículo es para reflexionar. Es para que pongámonos a pensar en lo que estamos haciendo con nuestra vida el día de hoy. Ahora sí, te invito a que podamos leer Gálatas, que dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué estás segando? ¿Qué estás sembrando? Lo que estés sembrando el día de hoy es lo que vas a segar el día de mañana. Y acá Gálatas, Pablo es tan claro, versículo 9, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos.
Tal vez ahora no estás viendo el resultado. Tal vez ahora no estás viendo todo lo que estás sembrando. Pero déjame decirte que el día de mañana puede que te encuentres con una persona y te diga: gracias a vos conocí de Jesús. Gracias a vos conocí de la palabra. Gracias a vos tomé la decisión de ser parte de la familia de la fe. Gracias a vos hoy voy a poder disfrutar de una vida eterna. Porque gracias a vos tomé una decisión importante en mi vida. No nos tenemos que cansar de hacer el bien. Por más de que este mundo vaya para peor. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos. Y tengamos oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Críticas, murmuraciones. No sirve eso en la iglesia, no sirve eso en la familia de la fe. Jesús en sus últimas oraciones, Juan 17, oró por la unidad de nosotros. Oró por Él, por sus discípulos, incluso por nosotros, por los que vendrán, por los que conozcan de mí gracias a los evangelios. Somos nosotros. Que la unidad sea la clave en tu vida. Que puedas orar por el Espíritu Santo. Que puedas tomar la decisión hoy de ser parte de la mies y no de la uva. Y me encantaría poder seguir hablando, pero lamentablemente el tiempo se termina. Te doy muchísimas gracias. Te doy muchísimas gracias por poder ver los programas, por compartirlos. Te invito a que los puedas compartir. Te invito a que puedas utilizar este medio para poder predicar. Es una de las maneras, una de las tantas maneras que tenemos de cumplir con esta misión. Te doy gracias también por el apoyo que nos das, porque gracias a ustedes es que podemos seguir creciendo y tener la posibilidad de poder armar un set, de poder armar un programa y de poder compartirlo con ustedes. Algo tan lindo que nos gusta hacer, de poder trabajar para Dios, compartir del mensaje a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de una cámara, a través de un video. No te quedes con los brazos cruzados, es momento de actuar. Y como siempre, pido oración y voy a estar orando por vos. Y como me acostumbro a hacer, no solamente agradecerle a cada uno de ustedes, sino me gusta terminar con alguna frase, alguna pregunta, algo que los deje pensando un poco. Y vimos, haciendo un resumen, la cosecha final. Apocalipsis 14. 2 grupos, 2 destinos. 2 cosechas, 2 destinos. Y me gustaría cerrar con esta pregunta y esta pequeña frase, para que puedas pensar y que vos puedas tomar la decisión correcta. Y la pregunta es: ¿qué tipo de fruto estás dando? Hoy es el día de decidir.